Vamos a realizar el proceso de instalación del kit de desarrollo para Java, JDK, y el entorno de desarrollo NetBeans, IDE. Los pasos recomendados de instalación son los siguientes. Primero, descargar los instaladores del JDK y del IDE. Segundo, instalar primero el JDK. Tercero, instalar el entorno de desarrollo NetBeans. Para iniciar vamos a descargar el JDK desde Internet. http://www.oracle.com/textnetwork/java/javase/download. Ingresar a nuestro navegador y colocamos la siguiente dirección web: http://www.oracle.com/textnetwork/java/javase/downloads. Al ingresar, visualizamos en la página por dónde descargar el JDK, como lo señala el video. En la página de descarga aparecen los instaladores de acuerdo a nuestro sistema operativo. Ahora vamos a realizar la descarga del entorno de desarrollo NetBeans. Ingresamos a nuestro navegador e ingresamos la siguiente dirección web para la descarga: http://netbeans.org/downloads/. La página web lo lleva directamente a descargar la última versión de NetBeans. En el momento es la versión 7.3. En la página debemos seleccionar el idioma, el sistema operativo y las herramientas o tecnologías que se van a descargar. Como ejemplo, se va a descargar la versión completa como lo muestra la página en la última columna de la tabla. Ya tenemos los instaladores. Ahora vamos a proceder a instalar el kit de desarrollo de Java, JDK. Me ubico en la carpeta de los instaladores descargados y damos doble clic en el archivo JDK-17U-7-i586.exe y seguimos los pasos del instalador, verificando la carpeta donde se va a instalar el JDK. Después de la instalación del JDK, podemos verificar que en la carpeta de archivos de programa del disco C se debe haber creado una carpeta llamada Java, y dentro de ella se crea una carpeta para el JDK y otra llamada JRE. Ahora procedemos a instalar el entorno de desarrollo NetBeans, IDE. Me ubico en la carpeta y damos doble clic en el archivo NetBeans.
JDK-Y-7.3 Windows.exe. Seguimos los pasos de la instalación como lo muestra el video. Se recomienda en el proceso de instalación verificar la ruta y carpeta donde se va a instalar la herramienta NetBeans. Después de la instalación de NetBeans, podemos verificar la carpeta donde fue instalada la herramienta. Se crea una carpeta llamada NetBeans 7.3. El proceso de instalación también se hubiera podido hacer con un solo instalador. Para ello, ingresamos a Internet a la siguiente dirección: http://download/hava/download-43216.html. En esta página se descarga un archivo que al instalar realiza los dos procesos de instalar el JDK e instalar NetBeans. El siguiente paso es ingresar a la herramienta NetBeans. Para el ingreso podemos hacerlo por el menú Inicio. Al iniciar, se muestra una página de inicio. Como toda herramienta Windows, encontramos un menú con diferentes opciones. Para iniciar, nos interesa el menú Archivo, por donde podemos ir a crear un proyecto. Se crea como ejemplo un proyecto Java Application. En el momento estamos viendo las partes de la ventana, cuando estamos editando nuestras clases. En la parte izquierda superior encontramos la ventana donde encontramos los proyectos. En la parte izquierda inferior encontramos la ventana donde se hace una descripción de las clases del proyecto. En la parte derecha superior encontramos la ventana por donde podemos editar nuestras clases. En la parte derecha inferior encontramos la ventana de mensajes al usuario. Nuestro entorno de trabajo tiene un menú de opciones. Por ahora, hemos utilizado el menú Archivo, por donde podemos crear o abrir proyectos existentes. Hasta aquí, hemos hecho el proceso de instalar el JDK y el entorno de desarrollo NetBeans, IDE.